béisbol de siempre. Espectacular batazo por el jardín derecho, y esto es locura en el parque latinoamericano. Miles de espectadores se lanzan al terreno. Bueno, un jonrón de película de verdad. Este batazo de Agustín Marchetti que hizo temblar al latinoamericano, a la capital y a todo el país, hasta el que no es industrialista. Estoy seguro que se emocionó con ese jonrón de Marchetti. Bueno, ya están viendo en sus pantallas, aquí tenemos al colega Alexander Garcel, realizador de este documental que hoy vamos a estrenar aquí en el canal Habana. Bienvenido, Alexander, buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenido. Gracias. ¿Ha venido risueño usted? Casi nos ponemos de acuerdo con las camisas, ¿verdad? Pura coincidencia. ¿O es que somos azules? ¿Eh? Será. Bueno, también Alexander es un excelente comunicador de la COCO, tiene la posibilidad de trabajar en Radio Rebelde, un buen amigo, colega nuestro, narrador, comentarista deportivo. ¿Por qué te inclinas? Dime, ¿por qué te inclinas a hacer este documental como ejercicio de cuarto año en ELISA? ¿Y por qué este nombre, un jonrón de película, aunque se cae de la mata? Sí, bueno, cuando Pavel estaba allá con nosotros en la radio, siempre porque poníamos el spot con la narración del jonrón, siempre nos pareció una buena historia. Siempre pensamos que el audiovisual deportivo cubano, en este caso capitalino, merecía que esa final que, bueno, para muchos puede ser polémico, para muchos una de las mejores finales, incluso de toda la historia, uno de los mejores jorrones. pues merecía esa final, esa definición, un material que, bueno, quede plasmado para las futuras generaciones que sepan recordar que, bueno, existió una final con ese desenlace tan dramático y tan alegre para los capitalinos. Tengo entendido que, porque por supuesto no hemos visto el documental, lo vamos a ver junto con ustedes. Tengo entendido que haces una reconstrucción de aquel memorable juego contra Belloso. Sí, una reconstrucción bastante difícil. Bueno, tú que funges como uno de los productores de este documental, facilitaste las imágenes que están al alcance. Realmente no está grabado todo el juego, ni mucho menos. Se hizo investigación con periódicos, en fin, se trató de acercarse lo más exacto a la realidad de lo que ocurrió ese día tan recordado para los capitalinos. Y lo novedoso que me parece es que no hay un locutor en off. Los mismos entrevistados son los que cuentan la historia. ¿Los protagonistas de este documental? Sí, que dicho sea de paso, Pedro Medina en el momento de filmación del documental estaba para Italia, Javier Méndez tengo entendido que tampoco estaba en Cuba, y bueno, menos esos dos, los demás sí pues se brindaron para hacer la historia. Ven acá, Alexander, es una lástima que no tengamos hoy aquí a Agustín Marchetti, el protagonista de aquel memorable encuentro. Problemas personales lo alejaron de los estudios centrales hoy domingo. Pero tú que tuviste la oportunidad de acercarte a él, de proponerle este documental a Marchetti, porque si el protagonista no está de acuerdo, yo creo que no puede existir el documental. ¿Cómo asumió Marchetti esa propuesta que tú le hiciste de rememorar ese histórico jonrón después de más de 20 años? Sí, Marchetti por supuesto aceptó gustosamente, aunque Marchetti y bueno, tú y Villar que conocen por supuesto sobre la historia de Marchetti se debate en cuál de los dos jonrones más espectacular, el que dio en el 72 o el que da en el 86. Me parece que aquel lo escuchó toda Cuba, no se pudo filmar, no está grabado, pero bueno, este sí se recuerda sobre todo aquí en Cuba. Esa es la desventaja del jonrón de Nicaragua. Este se vio, se transmitió en vivo ese juego, lo tienen todos los cubanos en su memoria. Incluso el que no pudo ser testigo, quizás lo ha visto un montón de veces después en la televisión cubana. El de Nicaragua no, se tienen pequeñas imágenes de cine que se tomaron en aquel momento. Exacto. Él en algún momento te dijo si este le emocionó más que el de Nicaragua. No, cada cual en su contexto. Claro. Me parece que, bueno, el equipo Cuba es el equipo Cuba, pero
para los capitalinos industriales e industriales. Sí, sí. Venga, una pregunta, Alexander. Esta pregunta quizás era para Marchetti, no sé si él te lo dice en el documental o en el trabajo previo de preparación. ¿En algún momento Marchetti llegó a pisar home en ese juego? Lo digo, me autoriza Villar a decirlo. ¿El documental lo dice? No, claro, Sí, lo por dice. supuesto. ¿El documental lo dice? Sí, lo dice. Bueno, vamos a dejar la expectativa. Claro. En el documental se va a enterar si pisa o no home. Claro, la forma en que pisó es lo que está curioso. Alexander, es tu segundo documental. Tienes Bueno. el primero en colaboración con Yacer Porto, Sí, con- el de los Metropolitanos, Eternos Gladiadores. ¿Cómo llega este documental para ti como realizador? Sí, sigo haciendo homenajes. El primero fue un homenaje a Metros, ahora este es un homenaje creo que a los industriales, creo que a La Habana de los 80, a los habaneros de los 80, hay un poco de nostalgia sobre aquella época, los industriales de aquella época, un modesto homenaje. Y bueno, sí, es un trabajo de Elisa, de la escuela. Aquí regresamos. Bueno, Alexander con nosotros, realizador del documental Un Jonrón de Película. Y de verdad que es de película. ¿Pensaste bien el título o te vino rápido a la mente? Bueno, el título de producción era Un Jonrón de Leyenda, pero me incliné. Como ahora la película, un poco que más actual entre las jóvenes generaciones, la leyenda es una palabra ya muy utilizada, me incliné por lo de película. No, y la película tiene mucho que ver, ¿cómo no?, con el deporte. Sí, pero bueno, el título creo que cualquiera de los dos, lo importante es el homenaje, ¿no?, a estos peloteros que realmente se lo merecen. Pero déjeme decirle, es un nombre bien comercial, ¿eh? Un jonrón de película, muy bueno. Vende mucho en cuanto a teleaudiencia se refiere. Sí, agradecerles a ustedes porque, bueno, se va a poder apreciar en la capital este documental. Ya, gracias, Alexander, y éxito en tu carrera. Gracias. Y como no, en la carrera como estudiante también. Para la próxima Sí. vengo con otra camisa. Oye, ¿podemos jugar pelota después? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Voleibol de playa, Industriales, voleibol de siempre, playa. industriales. Está bien. Una pausa. Marchetti al bate, en el inning número 12, corredor en primera, 2 outs. Llega el 40, juega en el 3, batea y tira la zurda. Inning 12, parte final al juego pasado a 5, Javier Beto en primera. Se coloca de lado el pitcher, el lanzamiento a la goma, le tira, saca, bata, correte, la bola se va, y Marchetti, ¡hombre de Marchetti! ¡Industrial campeón! ¡Industrial campeón! ¡Otra vez Marchetti! ¡Ha sido algo indiscutible! ¡Jonrón de Agustín Marchetti! ¡Enorme! ¡Fuegos artificiales! ¡Iluminan la noche de la ciudad! ¡Esto es locura! ¡Don Agustín! ¡El hombre de los momentos grandes! ¡No ha defraudado a la afición capitalina! De Chávez siempre nosotros hemos mantenido muy buenas relaciones. Hasta a veces nosotros jugábamos, le hacíamos cosas, hacíamos maldad porque él acostumbraba a estar pasando por el dogado a todo lo largo. Entonces los vasitos de café aquellos, la gente cogía y los tiraban, ¿tá? Y él los iba juntando a la pared, al piso, abajo, al condencito se lo iba juntando. Entonces veníamos yo más atrás y Dalcool, separándose. Entonces cuando se viraba nos miraba así. Sí, nosotros nos quedábamos así tranquilos, pero nos llevábamos muy bien, muy buena amistad que había entre nosotros. Yo no era jonronero, pero varios de los jonrones que yo pude dar en series nacionales lo pronostiqué, porque yo estudiaba mucho a los lanzadores y sabía con qué bola me habían sacado, y yo pensaba en un momento determinado, me la pueden tirar ahora, yo me voy a preparar. Y cada vez que pensé así, y sucedió que me tiraban la bola, di algunos jonrones. Y este fue uno de los casos. Este es el jonrón de mi vida. Hoy mi hijo batió un jonrón igual. Hoy, exactamente. Estábamos jugando con Arroyo, perdiendo por 2 carreras, noveno inning, mi hijo bate y vino. Perdimos. Él y yo, bueno, somos compañeros, éramos compañeros de cuarto y somos hermanos en este momento. Yo le decía, vas a matar a uno en la grada un día por el pelotazo y por el juego, pero cuando tú hagas así con base llena y la metas para allá, vas a matar a uno en el infarto de la grada. Entonces él se me echaba a reír y me decía, despreocúpate que cuando ella cae es que yo tiro el cuantazo.
Y entonces eso fue muy bonito en ese tiempo. Cargaron a Marchetti, me cargaron a mí, aunque yo no había hecho nada para que me cargaran, pero bueno, así fue. Yo creo que soy un poco hasta divino, ¿no? Porque yo le dije a Fernández Mena en el 80, cuando Sergio me dejó fuera del equipo Cuba, de la preselección, yo le dije a Fernández, yo no iba a jugar más pelota y Fernández Mena habló conmigo, que le hacía falta que yo jugara para la provincia, que yo podía jugar todavía, y eso se lo agradezco eternamente al comandante Fernández Mena. Y yo le dije, comandante, pero yo voy a jugar hasta que usted deje de ser presidente del Poder Popular. Y casualmente en el 87, que yo me retiro, Fernández Mena deja de ser presidente del Poder Popular. Eso, vaya, yo nunca había dicho eso, ¿no? Pero bueno, ahora me sale decirlo así. Industriales teníamos que ganar el juego porque de perder se empataba la serie y había que echar un juego extra. Es decir que estábamos prácticamente obligados a ganar, pero bueno, para ganar el campeonato, pero para no ir un juego extra. Ya yo venía haciéndome la idea, ¿no? Según mi actuación en el equipo, venía haciéndome la idea que yo debía ser el lanzador designado, ¿no? Pero no obstante eso, siempre hay que contar con el apoyo y la decisión del manager y de la dirección en general. Era muy difícil. Costa era el mejor pitcher en ese momento. De la Torre el mejor de nosotros. Ese año fue un año grande para los dos. Costa y De la Torre habían tenido una campaña muy buena. Y de una forma u otra, cuando se fueron a enfrentar ambos, se hizo como especie de una competencia fraternal, ¿no? Y salía en los periódicos, en la radio, y fue muy bonito aquello porque se dio una buena expectativa al encuentro. Llegamos al estadio como 1:45 más o menos antes del juego de nosotros, porque también dijimos que estar tanto tiempo en el estadio, que sin mirar el juego que echaron anterior por el tercer lugar, y eso, que no era necesario. Y entonces nosotros decidimos darle un poquito de menos tiempo a los peloteros que están metidos en el estadio. Ese día llegué tarde. Estábamos citados como para las 5:30. Yo llegué 6:30. Sí, cuando se estaba acabando el partido llegué. Yo era novato en Industriales, era mi primer año en el equipo Industriales, tenía 20 años y en la mesa estaba sentado Marchetti y Rogelio García viene, el lanzador, se pone a conversarle, se conocían del equipo nacional, yo era nuevo, en ese momento Rogelio no lo conocía. Y recuerdo que Marchetti muy hábilmente, siempre fue un jugador muy habilidoso y muy buen y tremendo bateador, comentando con Rogelio, le dice que el tenedor de él era imbatible en ese momento aquí en nuestra pelota. Y Rogelio, bueno, le responde que sí, que ese lanzamiento él lo había desarrollado muchísimo y le había surtido mucho efecto. Yo llegué, subimos al cuarto, ya subí al cuarto, todo el mundo estaba vistiéndose, no sé qué, yo empecé a vestirme. Y Darkul fue el que dijo, esto lo decide o Vargas o Marchetti. Y Marchetti se vino y me dijo, no vas a ser tú, voy a ser yo, ser el más viejo. Puede parecer un poco inmodesto, ¿no? Que nunca me ha gustado hablar de esa forma. Darkul llega al dogado y dice, este juego lo decides tú o Vargas. Y digo, Darkul, no te pongas bravo, que va a decidir el juego este soy yo. Que hacía años que no ganábamos, que teníamos que ganar ese juego que era muy importante, que no podíamos ir para Pinar del Río porque la situación nos mermaba mucho. Y le dije, bueno, este es el juego que hay que ganar, no les voy a decir más nada, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Nosotros estábamos convencidos que si no ganábamos ahí, era muy difícil después ganar la Pinar del Río allá para decidir. Recuerdo que Chávez, cuando estábamos en el meeting, ya que es lo último, ¿no? Ya para salir a juego. Bueno, ustedes saben que Chávez es tartamudo. Y lo único que él dijo en el meeting fue, que no se lo lleva. Y ya, todo el mundo se empezó a reír y eso.
y salimos para el terreno. Yo hice una jocosidad en este juego. Cuando llegué al dogado, Fernández Mem me pregunta, y yo, comandante, fíjate, este juego lo decido yo. El equipo de Pinar del Río, que era veguero en ese tiempo, tenía tremendo equipo también. Si tú te pones a mirar casi pelotero con pelotero, casi el equipo de ellos era mejor que el de nosotros. Ya en el segundo inning, abre Casanova y en cuenta de 3-2. Saca un batazo largo por el right field, va atrás, Tony González y la bola se fue de jonrón. Cuadrangular de Luis Giraldo Casanova, la banda derecha. Ese día me mostré, estaba muy duro, pero estaba bastante alto. Y estaba un poco fuera de la zona. Lanzamiento para Madera, le tira, saca batazo grande por el right field, va atrás Tony González, atrás y la bola se fue de jonrón, cuadrangular. No sé, no era su día. Hubo que sustituirlo porque le dieron 2 jonrones y le dieron un par de hits, y entonces decidí quitarlo. Comienza la tercera entrada del equipo veguero. Y Linares, en conteo de 1-1, dio uno de los batazos más grandes que yo he visto en el latinoamericano. La bola dio contra la parte baja de la torre del center field. Relanzamiento a la bomba, le tira, saca batazo enorme. Entra por el jardín central descomunal a la tercera sección de grada. ¡Qué batazo, qué jonrón! No había visto nada igual. Soberbio, descomunal, cuadrangular de Omar Linares a la tercera sección de grada por el jardín central. Es el batazo más largo que he visto en el latinoamericano. Era un bateador que le bateaba bastante bien a Spainey. Inclusive casi siempre que se enfrentaba, él siempre le daba un jonrón. Y ese día no fue menos, ese día le dio un buen batazo, un batazo enorme. Un ronazo de Linares. Me metió en casa en carajo. El batazo más grande que yo he visto en mi vida en el latinoamericano. Sí, que por poco a la saca o en el left center vayan 1 kilómetro. Yo pienso que el jonrón de Linares, si no es el primero, se puede decir que está entre los 2 primeros más largos, ¿no?, que se han dado ahí en el latinoamericano. Yo dije, esta gente no va a hacer 50 carreras nosotros de aquí. Porque estaban muy bien. Rodando verde, el único verde que ha madurado azul, lleva el 29, juega en el 6. Listo Costa, el lanzamiento a la goma, le tira, saca batazo grande. Entre center y derecha, ahora se va y lo botó al parque. El equipo siempre tuvo la fe de ganar. Ganar. Era más, no importaba lo que ellos hicieran. ¿Entiendes? Era ganar. Nosotros queríamos ganar. Ese jonrón, ahora lo puedo decir porque han pasado los años. Y yo me había preparado psicológicamente para dar ese jonrón. Yo no era jonronero, pero varios de los jonrones que yo pude dar en series nacionales lo pronostiqué, porque yo estudiaba mucho a los lanzadores y sabía con qué bola me habían sacado, y yo pensaba en un momento determinado, me la pueden tirar ahora, yo me voy a preparar. Y cada vez que pensé así, y sucedió que me tiraban la bola, di algunos jonrones. Y este fue uno de los casos. El jonrón de Verde enseñó mucho la chispa. Yo recuerdo que él en la serie, yo la había bateado con una curva. A él la curva se le quedaba arriba, como dice, vulgarmente dicen los peloteros, que parada, lateral. Y yo le había conectado un buen batazo en la serie, un doble, con ese lanzamiento. Y me preparé para él porque él era un pitcher que la bola cuando la tiraba por el lado del brazo le cinqueaba, se le movía bastante, y para el bateador derecho era un cuchillo. Y la bola más fácil era esa bola porque venía más suave, y cuando esa bola se queda en el centro es más fácil de batear. Todo fue preparado desde el banco. O preparado de una forma, como decir, porque bueno, tú puedes preparar quizás algunas cosas y no salirte. Pero casualmente digo, yo voy, como quiera que sea, yo voy a llegar y salió así. Y yo lo tenía, lo pensaba, yo me lo imaginaba acostado, siempre cuando tenía un rato libre, lo pensaba. Y llegó el juego, y sucedió. La bola me la tiró en el lugar que yo la estaba esperando, y pude conectar, y salió el jonrón. Yo recuerdo, es decir, a Verde siempre le han dado la fama de un pelotero que no tiene valor. Yo no creo en eso, no. Es decir, yo creo que Verde fue el mejor pelotero de mi etapa. Pero le guindaron un cartel de que no era valiente, de que era obra buena. Sin embargo, ese día su jonrón fue el jonrón que nos inspiró
a todos. Yo salía de Metropolitano, era novato, Verde ya llevaba unos años en Industriales como torpedero, me dio mucha confianza, hablaba mucho conmigo y pienso que fue de muy buena ayuda de comenzar con un show como Rolando Verde de combinación. Se dice que cuando un equipo te hace carreras, cuando ese equipo va a la defensa, lo que debe hacer es parar al contrario. Si tú haces carrera y el contrario viene y te hace carrera, estás ahí. El factor psicológico tú no lo ganas. Y en estos tipos de juegos Vargas siempre se crecía mucho, pero de los muchos temples, a pesar de lo que la gente pueda decir de su forma de ser en el terreno, aparentaba una cosa pero realmente era otra. Él cuando iba al terreno lo daba todo. Se coloca de lado Costa, observa los corredores, el lanzamiento le tira, saca batazo grande, al center field atrás, Madera, atrás, la pelota de aire, no se la acerca, viene para la bomba Luis Rivero, está anotando para tercera Juan Padilla y hasta segunda banda con un tuey, el juego 4-2. Vargas rompió el récord antiguo que era de Felipe Sarduy, lo puso en 31, tuvo un año colosal. Le pusieron Vargas 31, en juegos consecutivos bateando hit, es una labor apoteósica, aparte todo el mundo sabe el clase de bateador que es Vargas. Yo ni sabía que eso estaba pasando. El que me lo dice es mi hermano. Mi hermano me dice, lleva 25 juegos consecutivos bateando hit. Y bueno, y te diré que el día antes de implantar la marca no dormí. Sí dije, 29, si no bateo mañana, no hice nada, ¿no? Y yo le digo a Vargas, preocúpate por fildear nada más. Cuando vayas a tirar para segunda, tírala como quiera para allá, que de lo otro me encargo yo. Entonces, bueno, comenzó el juego, hay un rolo por tercera, y Vargas tiró, pero el tiro fue, yo vengo en movimiento, el tiro es de Chorbán hacia la derecha. Un pivoteo incómodo, te puedo decir que es incomodísimo el pivoteo. Bueno, vine, en ese momento estaba en plenitud de facultades, cogí la bola de Chorbán, pivoteé, pasé por arriba de la modilla, pivoteé, tiré a primera y metimos doble play. Y cuando llegué al banco, así le digo a Vargas muy jocosamente, vas a matarme un día. Y entonces Vargas se comenzó a reír y nada, pero magníficas las relaciones. A veces me decían que sí era indisciplinado, pero es que a Vargas lo que no le gustaba era entrenar. Y entonces medio que era el último que salía para el terreno. Pero yo le decía a la gente, si yo tuviera 9 como Vargas, yo no perdía nunca. Tenía suerte. tenía suerte. Era un niño cuando aquello. Tenía yo 22 años. Ahí va un pasazo de líneas aquí derecho, va a buscar el tiro derecho Rogelio García, llegando la bola de corte, se le cae. Y van a adelantar los corredores hasta segunda y tercera, mientras el bateador corredor llega a primera base. Hay error para Rogelio García González. Las bases están llenas, viene Javier Pati, la ventaja para Industriales en bases. El lanzamiento le tira Javier con este batazo elevado por la banda izquierda hacia atrás, el jardinero izquierdo se prepara para el pis y corre. Antonio González capturó, el hombre viene para la goma, viene el tiro, viene el corredor y no hay tiro a la goma, la cortó Omar Linares. Impulsa Javier Méndez, la tercera carrera del equipo azul, se colocan a una del empate. El guantazo. El señor guantazo, muy inteligente, el menos pelotero que se dio, que desde que salió iba a triunfar, que iba a ser un gran pelotero. Y así lo demostró. Los guantazos de Javier, como todos sabemos, en el center field fue un maravilloso center field. Creó esa habilidad. Quiero decirte que en varias ocasiones Javier y yo, bueno, éramos compañeros de cuarto y somos como hermanos, somos hermanos en este momento. Yo le decía, vas a matar a uno en la grada un día por el pelotazo y por el juego, pero cuando tú hagas así con base llena y la metas para allá, vas a matar a uno en infarto en la grada. Entonces él se me echaba a reír y me decía, despreocúpate que cuando ella cae es que yo tiro el guantazo. Y entonces eso fue muy bonito en ese tiempo.
Yo a cada rato le decía, Javier, me vas a matar del corazón. Pero él me decía, no, Chávez, yo no te preocupes que yo no la voy a pifiar. Y la verdad que se hizo un centerfield tremendo y un bateador, una gente muy disciplinada también, muy formal, muy entregada al juego. Javier es una gran estrella, no sé, Javier, todo el mundo siempre nos compara, ¿no? Es decir, ¿quién era mejor, Vargas, Javier? No sé, para mí, el mejor sistema de bateo que yo he visto es el de Javier Mendoza. Javier, un gran pelotero. ¿Qué le critico a Javier? Que no era agresivo a la hora de jugar, que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Sí, es lo que gustaba de Vargas, ¿no? Vargas era agresivo, se tiraba de cabeza. Y yo siempre le digo a Javier, si tú hubieras sido un poquito más agresivo, sí, a la gente le hubiera gustado más. Pero para mí, Javier, fue el mejor pelotero que yo. Afuera y baja, Iván Tres. Medina jugando contra Santiago de Cuba, en ese playoff, él sufre un pelotazo en el dedo del medio y se lo reventaron, le dieron 3 puntos. Medina, bueno, en ese juego tuvo que salir, pero ya en el juego final, contra Veguero, estuvo en la alineación y jugó con los puntos en la mano. No, era un veterano, pero era un veterano de cuidado. Veterano de cuidado porque durante toda la campaña decidió unos cuantos juegos, inclusive hubo momentos en que decidió juegos que le estaban dando base intencional. En Ciudad Ávila eso pasó. Medina estaba lesionado del dedo y bueno, me dijo que quería jugar, yo no, y entonces le dije, bueno, si tú puedes jugar, yo encantado. Y pudo jugar y lo hizo de maravilla, con un coraje tremendo. Le dieron varios días, pero él no quería. Después hubo un momento en que todavía él no estaba, como en los días, en la alta médica, y salió a jugar así mismo. La cuenta para Pedro Medina. Hay 2 outs, hombres en segunda y primera. Ahí va la línea, larga, la bola va a picar, picó, acaba de empatarse el juego. Medina, mi ejemplo, no sé, me enseñó a cómo jugar, me enseñó a que había que jugar todos los días, que había que jugar lesionado, que había que hacerlo. Él me decía, tú eres joven, pero tú tienes que hacerlo así. Inclusive me decía, este juvenil tiene que cogerlo. Yo no, él me decía, yo no, ese juvenil es tuyo. Yo cojo a Rogelio, yo cojo a los bárbaros, no sé, a Vinén, pero los juveniles son tuyos. Los juveniles son tuyos, porque tú eres juvenil igual que ellos, entonces tú tienes que enfrentarte a eso, ¿no? Y yo decía, está bien ya, los juveniles son míos y los grandes son tuyos. Y me enseñó a jugar así. Vengo con la carrera del Gane. La ventaja. Con la ventaja y Juan Castro está para adelante. Amigo mío, actualmente muy amigo mío. Y en aquel momento muy amigo mío. Y después de ahí salimos juntos y no hubo problema. Pero a mí me enseñaron que cuando el juego empieza, la amistad se acaba, no sé. Yo venía con la carrera del Gane Bojo, que le estaba metiendo en medio, yo no podía hacer otra cosa, ¿no? Era mi carrera, era el Gane de mi equipo. Si yo, por mi equipo, cualquier cosa. Eso es cosa del calor del juego, niña, que existe, de la, ¿cómo se dice?, de la rivalidad que existe entre peloteros, y no solamente entre equipos, hay veces entre peloteros personalmente, pero son cosas que son sanas del terreno. Un deslizamiento que no se tiró duro, Castro tampoco lo tocó como hay que tocarlo en los juegos de pelota, que la pelota es un deporte que es para hombre, esto es duro, y él fue a tocarlo como tenía que tocarlo, y Vargas se tiró como tenía que tirarte, entonces a la vez que tú cumples lo que tú vas a hacer, y aquel cumple también, entonces tú quieres que yo quede por arriba porque te toqué más duro, y aquel quiere quedar por arriba porque te tiró más duro, ¿me entiendes? Horrores nos dijimos los dos, pero era él por su equipo y yo por el mío. Juan Castro. No, mira,
de dejar eso tranquilo, vamos allá, que aquí no pasó nada, caballero, que esto es un juego de pelota, ahí van a apaciguarnos, porque Castro, Vargas se tiró y él le tiró con el pie. Ese es el mismo juego, ¿no? El mismo calor del juego, y después eso se dieron la mano y todo, pero en ese momento parecía que era un fenómeno, por tratar de evitar, porque hay una discusión ahí, eso por televisión que lo está viendo todo el mundo. Marchetti se lo lleva a él y Medina me lleva a mí. Inclusive, Oscar Fernández Mel, que era presidente del Foro Popular en aquel momento, me lleva a mí también. Y ya pasó. Claro, en aquel momento yo no entendía nada. Yo en aquel momento entendía que Industriales tenía que ganar. Era lo que yo entendía, ¿no? Era mi carrera y era lo que yo defendía. Juanito, mi hermano, mi amigo, te lo digo de verdad, de corazón, pero en aquel momento era mi contrario, ¿no? Y él estaba defendiendo su partido, la mía. Le tira batazo, sin embargo, batió por ahora por el centerless, largo, bajo, y Méndez, la bola le dio la punta del guante. En sí, Spiner relevó bien. Realmente lo que hay que tener, Bobby, le repito ahorita, que los playoffs son duros. Los playoffs son duros y los equipos están bien. ¿Me entiendes? Los bateadores se ponen mejor todavía. Y como quiera que sea el lanzador, tiene que tirar el strike. ¿Me entiendes? Y entonces, como aquel que dice, la gente se pone, no, porque no, Spiner metió tremendo relevo. Un relevo bueno. Él muy bien utilizaba su slider, una slider que tenía 3/4, muy bien lanzada, ¿me entiendes? Aparte que tenía bastante buena velocidad, y una buena velocidad, y entonces eso lo ayudaba mucho. Aparte tenía muy buen control. Padilla era muy explosivo, él llegó a la pelota, después fue más ecuánime, pero era muy explosivo, con mucho deseo de jugar a la pelota. Lo hacía bien todo alrededor de segunda, buen bateador de la hora cero. Jugada de leyenda aquí en el segundo inning, en el primer inning del segundo base. Sí, Pepe ese de la joya fue el primer triple play mío en la pelota. Fue en ese mismo playoff con el equipo de Villa Clara. Recuerdo que estaba bateando Pedro Jova, que era el tercer bate del equipo. Y al corredor en primera y segunda, sin out. Dan una línea cerca de la almohadilla, segunda base. La bola se metía ahí en el center field. Me tiré, me lancé en Dios, fildeé la bola, ya Verde estaba arriba de la base, se la voy a ver desde el piso y completamos triple play en la primera base. Padilla es de aquí, de Santiago de la Vega. Se empezó aquí con mi sobrino, que era entrenador aquí, Chavito, y bueno, empezó conmigo también. Padilla es un pelotero extraordinario también, una defensa muy hermética, le llegaba las bolas que no le llegaba y para el doble play tiraba para la primera y corría para el dugout. Hay muchas personas a veces que no llegan muy bien, como nosotros le decimos cariñosamente al Gao. Nosotros se lo decíamos a él y a Chávez porque los dos son Gao. Y entonces, pero nosotros decíamos el Pai ha sido uno de los peloteros que en esos tiempos, los últimos tiempos, era uno de los que nos empujaba las carreras buenas nosotros. Y la gente no pensaba en eso. Un pelotero que jugaba, inclusive hasta una vez abriéndole un pedazo al Spy porque tenía un muñero. ¿Qué pelotero es? Padilla para mí es la mejor segunda base que he conocido en mi vida. Pero no solo como segunda base, sino como persona. Padilla es una gente muy agradable, un gran amigo, y creo que va a pasar tiempo y no va a haber una segunda base como Juan Padilla. Padilla era lo que me decía, tíramela como quieras. O sea, con una segunda base te decía eso, tíramela como quieras, no, dale, no te preocupes, tú la coges y la tiras. Y eso nunca lo he dicho. Recuerdo que abre Fernando Hernández, da una conexión por encima de segunda, yo me lanzo de mano, capturo la bola, pero cuando voy a tirar la primera, es Marchetti se da cuenta de que no había posibilidad de out y se adelanta y me dice que no, me abre las manos, como diciendo no tire. Ya yo cuando me levanto, ya voy con la idea de tirar la bola. Cuando comienzo el movimiento que lo voy a ver que se adelanta, quiero tratar de parar la bola, pero ya era un poco difícil, ya no. Y solté la bola, pero la solté para arriba de él. La bola llegó al primer bajo y él no pudo retenerla, la bola se escapó. Y el corredor llegó
a segunda. No estaba preparado Verde ya para tirar ahí, y yo pienso que él no va a tirar. A mí también me cogió un poco, porque ahí no tenía que tirar. Y Verde fue un jugador inteligente, parece que el mismo calor de juego lo desesperó un poco, pero no estaba preparado para ese tiro. Si estoy preparado, yo creo que aunque se lo hubiera parado y no hubiera ido hacia atrás. El error se produce después de una buena jugada, y uno en el afán de hacerla mejor puede cometer una picha, como en este caso. Pero bueno, siempre le queda a uno el consuelo de que hizo el máximo esfuerzo. Tira esa carrera y entre el primer y segundo la bola se va de Gibran Jamil derecho y se empata el juego espectacularmente en el principio del noveno inning. Vegueros no se da por vencido. Cuando el Rayfield ahí, como que el ánimo un poco que se me cayó. Se me cae el ánimo porque digo, coño, no va a ser el día de nosotros hoy. De madre, ir al Rayfield, un out, nos faltaba un out, se empata el partido. Yo dije, mi madre santa de mi alma. Y ahí yo le digo a Marquelli, este juego lo voy a ganar yo. Y Marquelli me dijo, no, no soy yo. Tú eres muy joven todavía para eso. Ha provocado este campeonato en sus finales un desbordamiento de entusiasmo, de alegría en la afición. Hombre en primera y segunda, sin out y viene a bate banca. ¿Qué era lo aconsejable? Tocar la bola, poner segunda y tercera, y que entonces decidiera Javier Méndez o Medina, que tenían las grandes posibilidades de estar en la carrera. Vargas, con su forma de ser efusiva, así le dijo a Chávez, ¿qué quería batear? ¿Qué la traía? No sé, no, eso Vargas es que te puede decir de eso, pero Vargas era un joven en ese momento, ¿no? Pero Vargas era un bateador muy bueno, muy oportuno, y parece que Chávez confió en él. Y yo le dije a Chávez, déjame batear. Batea. Me dijo, dale, batea. No lo pensó, me dijo, dale. La jugada era de tocar la bola, pero bueno, hay veces que cuando tienes hombre en segunda y un buen bateador al bate, ya tú tienes esa carrera en posición anotadora. Vas a regalar un out para que el que viene atrás, si no te das ir o si no te da un batazo largo, las posibilidades merman mucho. También Lázaro Vargas era un bateador de los momentos esos. Y entonces él también me dijo, déjame batear. Y entonces yo le di la potestad esa y la mala suerte que batió bien, pero para doble play. Si sale bien la jugada, la gente no dice nada, pero si sale mal, ¿por qué no tocó? Siempre hay una contradicción. La conexión era para decir el juego, lo que el guante de Urquiola se lo impidió. Durísimo, pero durísimo. Aparte de lo duro que estaba, era lo inteligente que estaba. Él hizo conmigo lo que quiso, sobre todo con su tenedor. Rogelio, independientemente que tenía buena recta y con un slider rápido que tenía, después que él aprendió a tirar el tenedor, se hizo un pitch mucho más difícil. Rogelio era una recta muy dura y un tenedor que aquello era increíble. Yo nunca he visto un tenedor como ese. La bola parecía una curva hacia abajo por la trayectoria que describía, y también con una gran velocidad. La bola venía casi recta hasta ti y después se movía. Acá sí había que batearle adivinando, porque bueno, cuando son dos lanzamientos de esa categoría es muy difícil a veces determinar. Por eso que la gente fallaba mucho, porque era muy difícil de decidir bien cuándo era bueno y cuándo era malo. Y ese día él estaba bien. Yo creo que uno de los mejores días que vi a Rogelio pichar fue ese día. Yo estaba en el banco tranquilo, no sé, me había ponchado, estaba un poco molesto. Pero cuando Javier de Gil ya me entra la esperanza, ¿no? Es decir, yo veía a Rogelio como algo que no podíamos atacar. El tercero y se ponchó Pedro Medina. Pichó muy bien. Venía una lesión muy seria en su brazo, y Rogelio demostró que estaba en condiciones de volver al equipo nacional, como pasó. Y como te dije anteriormente, dio una clase magistral de picheo. Al segundo out de la entrada, el ponche número 8 que da Rogelio García. 9. El ponche número 9 mete la entrada en 2 outs cuando viene Agustín Marchetti.
Marchetti era una persona, un bateador muy inteligente y también estudiaba mucho los pitches. En el turno anterior al bate, él le tiró un tenedor y Marchetti creo que le dio un rolling por primera bueno. Y Marchetti cuando iba al banco dijo, me apuré. Las esperanzas siempre cuando Marchetti venía al bate eran grandes, ya que él era un bateador de esos momentos, un bateador muy buen bateador y de los momentos cruciales eso más. Rogelio me poncha con el tenedor. Después yo me apuré mucho y el primer lanzamiento creo que fue, le tiré y le di un role duro que Casanova hizo muy buena jugada, pero yo mentalmente, a mí siempre me gustó mucho batear con los lanzamientos fundamentales del lanzador, que eso a veces uno se lo trata de decir aquí a los muchachos y no lo hace. Ya me había acostumbrado a hacer la cuclilla esa y coger el bate y agacharme. Desde que yo salía a batear, fíjate que Medina no sé qué cosa me dice y yo iba concentrado, fíjate que Rogelio me tira recta y yo no le tiro. Digo, ahora me tiene que tirar el tenedor. Me tiró el tenedor. Adiós Lolita de mi vida, como decía el difunto Salamanca. Muy contento, muy contento. Yo te decía que la contentura vino después. Estaba contento porque sabía lo que había hecho. Yo doblo por primera, me pongo la mano en la cabeza y digo, qué cosa más grande, ¿no? Y para mí es muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ya prácticamente ya estaba para retiro, ya. Yo me quería retirar ahí, pero Fernández Mel me dijo que jugar un año más. 39 años y no solo el jonrón, cómo nos aconsejaba, cómo nos llevaba. Sí, yo creo que Marchetti nos llevó con sus consejos hasta ese momento. Y mucha gente te pregunta, ¿no? Y yo a veces, como a veces tú declaras cosas, ¿no? En la misma emoción, porque cuando tú estás en el juego de pelota tú no estás normal, pero después de sacar el juego de pelota es cuando tú te das cuenta de lo que tú hiciste ese día. A mí me preguntaron que si, y la gente también especula mucho, que si tú vas a buscar un jonrón, que hay quien te dice que sale. Yo pienso que los jonroneros en un momento determinado tienen que ir a dar un batazo. No es que haya salido mal entre Castro sino que un lanzamiento y se escapó, se quedó alto en una zona bateable y fatalmente me dio jonrón. De ahí para adelante Marchetti ni pisó home. Una cosa muy linda que pasó, que cuando pasó por segunda, que ya ahí fue casi donde tuvo que quedarse ya, Giraldo González le dio la mano y lo felicitó. Soy siempre contrario a que los contrarios estén saludando a un contrario, cuando el contrario coge y le da un jonrón, por ejemplo, al lanzador, y que lo saludan. ¿Entiendes? Eso nunca lo he visto bien. Pero bueno, en ese momento que estábamos discutiendo, en ese momento los dos mejores equipos, y ya dan un batazo que ya se acabó el juego, no lo veo que sea malo, eso no tiene nada que ver. Eso no se lo veo mal. No, eso es un gesto digno de admirar. Eso es un deporte. Cuando uno reconoce que el contrario lo hizo mejor que tú lo único que te queda es saludarlo, porque ya el definido juego se acabó. Ganó el que mejor lo hizo. O mejor dicho, ganó quizás el que más suerte tuvo, porque ellos también hicieron por ganar. Yo pienso que si decide un juego de béisbol, como lo decidió Marchetti, ya en extra inning, lo más correcto es saludarlo y darle el mérito que se merece en ese momento. Creo que también el saludo viene dado por la persona que es Marchetti. Marchetti fue un símbolo, ha sido un símbolo para el béisbol cubano, y creo que todos los peloteros de Cuba lo respetan, lo admiran, lo quieren. Y creo que se le dio la posibilidad a Giraldo. Quizás no fuera otro también lo hubiera hecho, pero bueno, Giraldo se le dio a Giraldo. Giraldo quedó en la historia como un caballero. A veces uno siente el calor hasta del contrario. Y nosotros siempre nos llevamos bien, y eso que él me diera la mano me causó una alegría que no se la pude demostrar en ese momento. Eso ha impactado a todo el que ha visto eso, ¿no? Fue muy difícil salir, pero bueno, logramos salir con ayuda de la policía, tratando de sacar a las personas. Nosotros mismos le decíamos que no los maltrataran, porque ellos también tenían el ansia
de victoria de hacía 13 años que estaban esperando también una victoria por un equipo aquí de Ciudad de La Habana, de aquí de la capital, y no se tenía, ya que se obtuvo, que bueno, que trataran de sacarlo nosotros mismos. Yo por lo menos fui uno de los que personalmente, un guardia que fue a coger a uno por la mano y dijo, oye, llévalo suave, que lo que pasa es que llevan 13 años esperando por esto. Y yo le decía al público, déjenme pisar porque Jorrón no va a valer. Entonces la gente me cargaba, pisaba y me siguieron cargando y pisé Jorrón. Yo pisé las 4 bases. Yo no tuve tiempo de llegar a segunda. El mogote fue tan grande que imagínate tú. Ahí cargaron a Marchetti, me cargaron a mí, aunque yo no había hecho nada para que me cargaran, pero bueno, así fue. Yo creo que Chávez nos llevó a donde él quería. Es decir, Chávez era una gente estelar, no sé, a mi entender, no. Él te daba todas las oportunidades del mundo. Para mí un gran director, muy gran director, porque él sabía aglutinar aquí, es decir, él supo unirnos. Y eso muchos directores no saben hacerlo. Bueno, eso es lo difícil del que dirige, que uno piensa de una forma y otro piensa de otra, y entonces a mí al principio me decían que yo quería que los peloteros hicieran lo que yo había hecho, y yo le decía a la gente que yo tenía peloteros que podían hacer mucho más que yo no le exigía eso, que yo lo que le exigía era disciplina, que lo dieran todo en el terreno, que cada vez que se vistieran de pelotero, lo dieran todo, que no dieran más de lo que podían, pero que no dieran menos tampoco. Yo siempre hablo mucho de Chávez porque yo lo admiré mucho, ¿no? Porque Chávez jugó con enfermos, jugaba un coraje muy grande, lo que pasa es que mucha gente no lo vieron tampoco. Entonces Chávez manichea ese año industriales y para nosotros es una garantía tener a Chávez, porque Chávez tiene un prestigio en esta pelota muy grande, ¿no? Y la gente lo quería mucho, era un pelotero de mucho pueblo, mucho coraje. Y al ganar ese campeonato es como si él hubiera estado jugando también. Prácticamente los únicos veteranos que habíamos era yo, que ahora soy más veterano que Medina, casi todos los demás eran muchachos jóvenes. Este juego ha sido el juego el más lindo que he visto yo, porque sucedieron muchas cosas que quizás hay otros juegos que han sido muy buenos, pero no convergieron todas las cosas como en este. En este se dieron batazos grandes, clases maestrales de picheo, a pesar que el juego quedó 7-5, hubo buen picheo, jugadas a la defensiva muy buenas, errores que costaron carreras. Sí, nosotros saludamos a Marchetti, salimos, lo abrazamos y después nos tuvimos que ir por el túnel porque el público no nos dejaba ni hablar. Yo te diría que eso fue, yo solo me acuerdo que ante ese playoff, antes de empezar el playoff, yo le decía a Fernández Mena, tuve esa idea, comandante, la gente de Oriente ganan y lo pasean por todo el pueblo, la gente de Camagüey ganaron y pasean por todo el pueblo, la gente, y nosotros industriales nunca, esa idea, que no parezca una inmodestia mía, ¿no? Pero yo se la di a Fernández Mena. Comandante, vamos a pasear a la gente por el pueblo y se hizo ese año. A esa hora de la noche era tardísimo, claro que era casi las 12 de la noche. Salimos para la calle, dimos una vuelta a toda la capital, la gente estaba en la calle, viéndolo todo por donde quiera que pasaban, por el Vedado, por todos lados la gente nos acogía, se tiraban, incluso paraban los jeeps y iban a saludarnos ahí en los jeeps. Eso fue muy, muy lindo. Se ha hecho otras veces, pero como es, yo creo que no, ninguno, porque fue la primera. Se coloca de lado el pitcher, el lanzamiento a la goma, le tira, saca batazo grande, la bola se va, y Marchetti, ¡honrón de Marchetti! Industrial es campeón, Industrial es campeón, otra vez Marchetti, ha sido el héroe indiscutible, ¡honrón de Agustín Marchetti! Enorme, juegos artificiales, iluminan la base de la ciudad, esto es locura, Don Agustín, el hombre de momentos grandes, no ha defraudado a la afición capitalina. Para mí ese fue de los mejores juegos que he dirigido. La historia del juego cubano ha sido uno de los grandes, de las grandes cosas, porque se decidió de una forma dramática. Marchetti a punto de retirarse con 40 años,
darle esa alegría después que en el año 72 él dio el jonrón allá en Nicaragua, es como revivir aquello. Y creo que no hubo mejor forma para acabarse ese juego que ese jonrón de él. Me gustaría ganar varios torneos que fuera así, que siempre tuviera alguien en un momento determinado, un bateador que diera el batazo claro. Si lo gano por giles, por carrera está bien, pero esos son vividos. Porque creo que de esa forma son, como se dice, son cosas espectaculares, ¿me entiendes? Y el béisbol se presta para eso. Sin restarle el mérito a nosotros, porque también los otros campeonatos que estuvimos y fuimos campeones, que yo estaba en el equipo industrial, años con Triobra, Medina, no le voy a quitar el mérito a esos campeonatos, porque también fueron maravillosos, pero pienso que quizás como fue mi primer año en Metropolitano, tenía solamente 20 años, pienso que ese para mí ha sido el mejor de todos ellos, sin restarle el mérito a los demás. ¿Quiénes son los que han decidido los equipos Cuba? Muñoz, Capiro, Casanova, Linares, Guindelán, Pacheco. No todo el mundo decide. Eso es verdad, que las cosas grandes de la vida están reservadas para un grupo selecto de personas. Y yo he tenido la suerte de haber estado en ese grupito y haber hecho cosas que voy a morir como tenemos que morir todos y van a quedar en la historia, en la mente del pueblo, en el recuerdo. Yo creo que eso para mí es inolvidable. Estadio lleno. Llegaron, hombre, decidir el partido, no sé, pero un hombre como Agustín Marchetti, no fue cualquiera, ¿no? No fue la Salvarga, no fue Javier Méndez, no fue Agustín Marchetti. Y para mí, el mejor momento que he sentido en mi vida con ese honrón fue ese. Lo recuerdo y nunca se me va a olvidar.